Beatriz Ramírez llevaba mucho tiempo sin celebrar su cumpleaños. La anciana se había acostumbrado a que sus familiares más cercanos siempre estuvieran ocupados con sus propias vidas y rara vez la visitaban. Sin embargo, aquel día era una excepción. Después de todo, cumplir 80 años es un hito importante. La familia de la señora Ramírez no podía ignorar una fecha tan significativa. Ella preparó su famosa tarta de manzana y empezó a arreglar la mesa. Esperaba solo la presencia de sus dos nietos, Carlos y Luis. Había la posibilidad de que su prima de Jalisco también apareciera, pero, lamentablemente, la anciana estaba postrada en cama con artritis. Los nietos llegaron alrededor del mediodía, cuando todo ya estaba listo y la casa olía a empanadas frescas y canela. Después de darle a su abuela un ramo de flores poco impresionante, Carlos y Luis se dirigieron a la cocina, donde ya les esperaba una merienda. Los nietos de la señora Ramírez estaban acostumbrados a los cuidados de su abuela. Ella les había ayudado a pagar la universidad, a comprar carros y, en general, siempre los había apoyado. Siempre que necesitaban dinero, Beatriz Ramírez, en el pasado, ocupó diversas posiciones de liderazgo en varias empresas de la ciudad y era reconocida como una mujer seria y autosuficiente. Sin embargo, a los 80 años, ya estaba jubilada y rara vez salía de casa. Resulta que el esposo de la señora Ramírez falleció hace 7 años, así que la pobre mujer tuvo que vivir sola en su casa. Por eso, la anciana esperaba con ansias la visita de sus nietos, que quizás fuera su única alegría restante en la vida. Pero ese día, Carlos y Luis actuaron de manera un tanto extraña. Evitando mirar a su abuela, los jóvenes rápidamente comieron sus postres, se levantaron de la mesa y empezaron a inspeccionar meticulosamente la casa. Pasaron de habitación en habitación, tomando notas y midiendo las paredes y puertas con una cinta métrica. ¿Qué estarán pensando? ¿Alguna remodelación? No necesito eso, lo que tengo ya es más que suficiente, pensó la anciana. Mientras tanto, los nietos pasaron al evento principal. Como resultó, el cumpleaños de Beatriz Ramírez era solo un pretexto para ejecutar el plan de Carlos y Luis. Esto se hizo evidente por sus caras satisfechas y un brillo travieso en sus ojos, revelando un deseo de lucrar rápidamente. Abuelita, probablemente deberías prepararte. Queremos llevarte a un lugar especial. Creo que te gustará, dijo Luis, rompiendo el largo silencio. ¿Ir a algún lugar? ¿Quieres decir algún tipo de tienda? Ya tengo todo lo que necesito, dijo la anciana con cautela. En ese momento, Carlos y Luis intercambiaron miradas extrañas y empezaron a ayudar a su abuela a meter cosas en una maleta. Hasta entonces, la señora Ramírez esperaba que sus nietos la estuvieran llevando a algún tipo de viaje corto, pero empezó a darse cuenta de que se iría por un largo tiempo. Después de ayudar a su abuela a subir al carro, Luis encendió el motor y salió del garaje. Aún incierta de a dónde exactamente la llevaban, la señora Ramírez seguía mirando por la ventana. Todo el viaje era tan extraño que la pobre anciana no sabía qué pensar. Claro, confiaba en sus nietos, pero ¿a dónde podrían llevar a una mujer en su 80º cumpleaños? El viaje se estaba haciendo largo. Envuelta en el ruido rítmico del motor, la señora Ramírez no se dio cuenta cuando se quedó dormida. Soñó con el pasado, cuando, aún joven, disfrutaba de cada día. En aquella época, todo parecía tan mágico y hermoso que la señora Ramírez se sentía como Alicia en el País de las Maravillas. El coche dio un bache al pasar por un hoyo y la señora Ramírez despertó bruscamente. Descubrió que estaban recorriendo un camino de tierra que llevaba a un edificio de 3 pisos, pareciendo un gran bloque de cemento gris de lado. La señora Ramírez nunca había estado en aquel lugar y ni siquiera podía imaginar el propósito de la visita. Pero, conforme se acercaba Luis, la mujer suspiró. En el patio del edificio, ancianos caminaban vestidos con batas y pijamas casi idénticos. ¡Ay, Dios! ¿Esto es un asilo? ¿Pero por qué? No soy tan vieja y, en general, todavía puedo cuidarme sola, pensó la anciana, ansiosa. La realización de la desagradable verdad hirió profundamente a la señora Ramírez, haciéndola estremecer. Apenas estaba empezando a entender las intenciones de sus nietos. Luis y Carlos simplemente decidieron deshacerse de su abuela de esa manera legal. Seguro van a vender la casa, ¿es eso?
Por eso midieron todo durante más de una hora, pensaba la anciana mientras Carlos llevaba las cosas de la señora Ramírez adentro del edificio y Luis la ayudaba a bajar del carro. Abuelita, es lo mejor. Aquí hay profesionales de salud, ya verás, te va a gustar, añadió él. La señora Ramírez sacudió la cabeza y siguió obedientemente a sus nietos. Los papeles necesarios se llenaron rápidamente. De hecho, la señora Ramírez no tenía voz en la situación. Ella solo se sentó en una silla y, con una tristeza indiscutible en los ojos, observó mientras sus queridos nietos decidían todo por ella. Todo tomó cerca de media hora, después de lo cual Luis y Carlos se despidieron de manera incierta y se dirigieron a la salida. Parecían dos transgresores tratando de alejarse del lugar del crimen lo más rápido posible. En cuanto a la señora Ramírez, tuvo que conformarse con la dura realidad y aceptar su destino. Sus compañeras de cuarto resultaron ser bastante agradables, aunque sufrían de trastornos de memoria e insomnio, y no le causaron mucho malestar. Como era de esperarse, la señora Ramírez no pudo dormir en la primera noche, revolviéndose en la cama dura. No podía creer que sus nietos la hubieran tratado de manera tan cruel. La anciana sabía que había soluciones alternativas sin recurrir a un asilo, pero Luis y Carlos decidieron todo a su manera. Pasó una semana angustiosa, los días se arrastraban y todos eran exactamente iguales. Había una rutina diaria estricta que incluía desayuno, comida y cena, además de tiempo libre, hora de televisión y paseos al aire libre. Todo estaría bien, pero la señora Ramírez extrañaba su vida anterior. No solo sus nietos no visitaban a la señora Ramírez, sino que tampoco se molestaron en llamar. Al final de la segunda semana, Carlos finalmente mandó un mensaje a la señora Ramírez, pero de una manera bastante peculiar. Como no encontró tiempo para visitar personalmente a su abuela, pidió a su amigo José que le llevara algunas frutas y ropa abrigadora. «Te pagaré, no te preocupes», le dijo a José. José se encogió de hombros e hizo lo que le pidieron. Lo que más sorprendió a José fue que Carlos no encontrara tiempo para visitar a su abuela personalmente. José creció en un hogar colectivo y desde joven fue privado del afecto parental y del calor de una familia. Así que, si José tuviera aunque sea un pariente, nunca los abandonaría ni se negaría a visitarlos. Por otro lado, José sentía que no tenía derecho a juzgar a Carlos y Luis, quienes ya habían tomado su decisión hace tiempo. Después de comprar una bolsa de frutas y dulces, José se dirigió al asilo. Aunque era la primera vez que veía a la señora Ramírez, la trató con cariño y afecto. La mujer se conmovió por la atención de José y, aunque no era su pariente, actuó como un nieto atento. Hablaron durante algunas horas y, si no fuera por la hora del almuerzo, probablemente hubieran continuado la conversación hasta la noche. Al día siguiente, José volvió a visitar, pero esta vez por iniciativa propia. Para la sincera sorpresa de José, conversar con la señora Ramírez le ayudó a sentir el amor y afecto que tanto le faltaron en su infancia. Por su parte, la anciana estaba muy conmovida por la atención de José. Él resultó ser un joven extremadamente cortés e inteligente. En cierto momento, el personal del asilo comenzó a considerar a José como un pariente de Beatriz Ramírez, lo cual, por supuesto, no era. Durante sus conversaciones con José, la señora Ramírez supo que él amaba a los animales por encima de todo y soñaba con construir un centro especializado para animales de calle. Claro, aún no tenía dinero para hacer realidad su sueño, pero era su sueño y lo pensaba día y noche. Una vez, durante la visita de José, la anciana repentinamente bajó la voz y pidió a un empleado que pasaba un lápiz y un pedazo de papel. José observaba en silencio mientras la señora Ramírez escribía en el papel. Anotó la dirección de un garaje semiabandonado que estaba en la misma calle de su antigua casa. Los nietos de la señora Ramírez desconocían la existencia del garaje, lo cual sorprendió a José. Después de encontrar el lugar, José debía tomar una caja de metal verde y guardarla hasta que la señora Ramírez le diera más instrucciones. Claro, José cumplió el pedido y llevó la caja a su casa. José no pudo evitar notar lo pesada que era la caja, pesando al menos 20 libras. El recipiente de metal estaba cerrado con llave y José no tenía cómo abrirla. La siguiente mañana, José se despertó más temprano de lo habitual para visitar a la señora Ramírez lo más pronto posible. Cuando José llegó al asilo, una noticia muy triste lo esperaba. «Lo siento mucho,
pero la señora Ramírez falleció anoche. Creo que de alguna manera sabía que esto estaba por suceder. Anoche, ella me entregó esta llave y me dijo que te la diera, dijo la enfermera de guardia, con la voz temblorosa. José tomó la llave y ni siquiera se dio cuenta de cuando empezó a llorar. Guardó la llave en su bolsillo y se dirigió hacia la salida, completamente devastado por el dolor insoportable de perder a alguien que se había vuelto tan querido y cercano. Fue él quien organizó el funeral, ya que los nietos de la señora Ramírez no encontraron tiempo para hacerlo. José estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Solo una semana después del funeral recordó la llave que la señora Ramírez le había dejado. Al abrir la caja, José apenas podía creer lo que veían sus ojos. Dentro, como un lago de joyas de oro y plata, había tantas que José se mareó al pensar en su valor total. Gracias, señora Ramírez. No la decepcionaré, susurró José, con lágrimas en los ojos. Con un dolor profundo en el corazón, José comprendió que ese era el medio que había encontrado la señora Ramírez para ayudarlo a realizar su sueño más preciado. Entendió que el contenido de la caja eran los ahorros de la señora Ramírez para un día lluvioso. Aproximadamente 6 meses después, se inauguró en la ciudad un centro de asistencia y rehabilitación para animales callejeros. Llevó el nombre de la difunta Beatriz Ramírez, quien dejó una huella imborrable en el corazón de José. José está seguro de que la señora Ramírez lo está mirando desde arriba, deseándole suerte y éxito.